En el mundo moderno, siempre que una autoridad necesita trasladarse a algún lugar, lleva consigo a sus guardaespaldas. En la antigua Roma, la situación no era diferente, ya que los emperadores y otras autoridades no se movían sin sus guardaespaldas, conocidos como lictores. La palabra lector tiene una antigüedad considerable y se remonta a un tiempo mucho antes del Imperio Romano, derivando de los etruscos, un pueblo que habitó la península itálica y ocupó territorios que eventualmente serían romanos. Los romanos se inspiraron en este pueblo para crear a sus lictores. El historiador romano Tito Livio nos relata que los primeros lictores fueron designados por el propio fundador de Roma, el legendario Rómulo, quien seleccionó a 12 personas para desempeñar esta noble función. Sin embargo, es importante destacar que no hay consenso sobre por qué específicamente fueron 12 los elegidos. Una hipótesis sugiere que Rómulo indicó este número porque un sacerdote que interpretaba sueños y augurios vislumbró 12 pájaros en una visión que mostraba el futuro reinado de Rómulo, sugiriendo que esto sería una señal de su ascensión. No obstante, Tito Livio no respalda esta teoría, indicando que es más probable que Rómulo se haya inspirado directamente en los etruscos, quienes tenían un designado para cada uno de sus 12 estados. Para convertirse en un lector, la persona debía ser íntegra, y como mínimo debía ser un romano libre con buenas capacidades físicas. En cuanto a su reclutamiento, en la mayoría de las ocasiones eran propuestos por un militar o alguna figura respetable del Estado. Sin embargo, lo más común era que los lectores fueran designados directamente por las autoridades a las que iban a proteger, garantizando así que solo hombres de confianza supervisaran su seguridad. En Roma, los lictores llevaban una toga durante los triunfos o eventos fuera de la ciudad, mientras que en los funerales vestían ropas negras. Su salario variaba dependiendo de la autoridad que protegieran o de su rango, pero normalmente rondaba los 600 sestercios. Los lectores tenían la responsabilidad de proteger a todas las autoridades romanas que detentaban el imperio, como senadores, magistrados o cónsules. Estaban autorizados a utilizar varas adornadas con haces atados con varillas de madera, y cuando estaban fuera del Pomerium, que era la frontera simbólica de la ciudad de Roma, llevaban hachas, que eran recordatorios directos de su poder para ejecutar amenazas. Debían seguir a su amo a donde quiera que fuera, manteniendo su seguridad en su hogar, en las calles, en los baños públicos y en el foro. Debían permanecer al lado de su amo siempre que se dirigieran a lugares con multitudes o en caso de disturbios ocasionales. Una autoridad solo podía prescindir de sus lectores si se dirigía a una autoridad superior o si estaba visitando alguna ciudad libre. En esos viajes, los lectores tomaban posiciones en una línea ordenada que se colocaba delante de su amo, y el lector más importante, conocido como próximos o primos, organizaba los avances en caso de disturbios o grandes aglomeraciones. Tenían la función de alejar el peligro de su amo, incluso castigando o deteniendo a ciudadanos romanos si así lo ordenaba. El número de lectores que protegerían a la autoridad dependía de su poder o del tamaño de su estatus. Un dictador, como por ejemplo Julio César, podría tener hasta 24 lectores, mientras que un cónsul podría tener entre 12 o 6. Durante el periodo imperial, los emperadores eran acompañados por 12 lectores, número que fue aumentado posteriormente en el reinado de Domiciano, quien estipuló el número de 24 lictores para proteger a los emperadores. Sin embargo, en situaciones excepcionales, los lictores podían acompañar a algunas figuras prominentes que no formaran parte del Estado romano en eventos especiales, como funerales, por ejemplo. A pesar de su importancia durante el final del Imperio Romano, cuando las estructuras de su monarquía ya estaban colapsando,
ciertos grupos perdieron mucho poder o fueron extintos, como fue el caso de los pretorianos y también de los lictores, que fueron sumariamente eliminados. Sin embargo, incluso después de su extinción, estos militares lograron dejar su nombre en los libros de la historia, asegurando así que fueran recordados eternamente como uno de los grandes símbolos del poder y la gloria de los antiguos líderes romanos. Si te interesó conocer más sobre la historia de estos guardaespaldas de la Roma antigua, entonces, sumérgete conmigo en las páginas del pasado y descubre cómo estos lectores, a pesar de su extinción, dejaron una marca indeleble en la trama de la historia romana. A medida que el Imperio Romano atravesaba sus últimos días, los lictores, con su lealtad inquebrantable y su papel crucial en la protección de las autoridades, comenzaron a desvanecerse en la penumbra del olvido. Aún así, su legado perduró a través de los relatos y registros históricos. El colapso de la monarquía romana trajo consigo cambios significativos en la estructura de poder. Grupos como los pretorianos y los propios lictores sufrieron las consecuencias. Sin embargo, aunque sus roles prácticos se extinguieron, su influencia y su imagen como símbolos de autoridad persistieron en el imaginario colectivo. Mientras los últimos capítulos del Imperio Romano se desenvolvían, aquellos valientes lictores que alguna vez caminaron junto a emperadores y líderes, ahora se encontraban en un cruce de destinos. No obstante, su huella no se desvaneció fácilmente. A medida que la historia avanzaba, los relatos de los lictores fueron transmitidos de generación en generación, recordando sus hazañas, su disciplina férrea y la solemnidad con la que desempeñaban su papel. Sus nombres, antes susurrados en las cortes y calles de Roma, resonaban ahora en las páginas de los libros, asegurando que su memoria perdurara. Incluso en el crepúsculo de su existencia, los lictores continuaron siendo un símbolo de poder y prestigio. Su desaparición marcó el fin de una era, pero su influencia pervivió en las narrativas que contaban la grandeza y la caída de Roma. Así, los lictores, aunque ya no caminaban por las calles pavimentadas de la antigua Roma, vivieron eternamente en la memoria colectiva, recordados como guardianes valientes y fieles de un imperio que alguna vez fue la envidia del mundo conocido. Con el telón de fondo del decadente Imperio Romano, la historia de los lictores se desdibuja en la penumbra de un pasado glorioso. A medida que los últimos días del imperio se deslizan lentamente hacia la oscuridad, la extinción de los lictores no borra su huella, sino que la inmortaliza de manera inesperada. A pesar de su desaparición física, la esencia de los lictores pervive en las crónicas históricas y en las lúgubres narrativas de un tiempo que ya no existe. Su lealtad férrea y su papel vital como guardianes de la autoridad resuenan en los corredores del pasado, desafiando el olvido que amenaza con envolverlos. A medida que las estructuras de poder se desmoronaban, los lictores se convertían en sombras en el crepúsculo de la monarquía romana. Sin embargo, su legado no cayó en el olvido, más bien, se elevó como un monumento a la valentía y la disciplina. En los anales de la historia, los relatos de los lictores, entrelazados con episodios de tumultuosos eventos y grandes agitaciones, se convirtieron en leyendas que trascendían las páginas desgastadas de los manuscritos antiguos. Las historias de su valentía se contaban alrededor de fogatas y en mesas iluminadas por la luz de antorchas, tejiendo un manto inmortal para aquellos cuya misión era proteger a los líderes de Roma. En el firmamento de la memoria, los lictores emergieron como símbolos de un pasado glorioso. Aunque su desaparición coincidió con la decadencia del imperio, su presencia resonó en la psique colectiva. Su imagen, tallada en las piedras de la historia, recordaba a las generaciones futuras la solemnidad y la importancia de su función. Incluso en la decadencia del Imperio Romano,
Los lictores continuaron siendo protagonistas en las epopeyas que narraban la grandeza y la caída de Roma. Su ausencia física no debilitó su impacto, sino que lo magnificó, transformándolos en guardianes inmortales de un tiempo irrepetible. Así, la historia de los lictores, aunque silenciada por el transcurso de los siglos, persiste como un eco resonante que nos recuerda la fuerza y la trascendencia de aquellos que, incluso en la sombra de la historia, siguen siendo titanes. A medida que el Imperio Romano se desvanecía en la penumbra de su propia grandeza, los lictores, custodios valientes de la autoridad, se convertían en testigos silenciosos de su caída. La extinción de estos guardianes no marcó el fin de su legado, sino más bien el comienzo de una inmortalidad forjada en las páginas de la historia. Con la disolución del poder imperial, los lictores pasaron de ser protectores activos a sombras evanescentes en el escenario romano. No obstante, su espíritu indomable persistía en los relatos entrelazados de multitudes, tumultos y la solemnidad con la que defendían a sus líderes en medio del caos. A pesar de su desaparición física, la esencia de los lictores pervivía en las crónicas que narraban su lealtad inquebrantable y el papel crucial que desempeñaron en la salvaguarda del imperio. Sus hazañas eran tejidas en las tramas de la memoria colectiva, elevándolos a la categoría de leyendas. Las fogatas de las noches romanas ardían con las historias de los lictores, contadas con reverencia y asombro. Las mesas iluminadas por antorchas se convertían en escenarios donde se revivían los días de gloria, cuando estos guardianes se erguían en formación, dispuestos a enfrentar los vientos de la historia. En el firmamento de la memoria, los lictores surgían como constelaciones que guiaban el relato del esplendor romano. Aunque su número menguaba con la decadencia del imperio, su presencia resonaba en cada recuerdo, recordándonos la solemnidad y la importancia de su papel en la salvaguarda de la autoridad. Aunque los lictores desaparecieron físicamente, su legado continuó como un eco persistente en las epopeyas que contaban la grandeza y el declive de Roma. Su ausencia física no disminuía su impacto, sino que lo magnificaba, convirtiéndolos en guardianes inmortales de una era que ya no regresaría. Así, la historia de los lictores, enmarcada en el crepúsculo del Imperio Romano, persiste como un relato cautivante que nos transporta a tiempos en los que el deber y la lealtad se erigían como pilares de una civilización que, aunque desaparecida, sigue viva en las páginas del pasado. En la última sinfonía del Imperio Romano, los lictores, fieles centinelas del poder, se desvanecían en la bruma de la grandeza que se desmoronaba. Su extinción no marcó el fin, sino más bien el comienzo de una inmortalidad tejida con hebras de historia. A medida que el telón descendía sobre el escenario imperial, los lictores, una vez protectores activos, se convertían en sombras imperturbables. Sin embargo, su espíritu intrépido persistía en las crónicas que narraban la lealtad inquebrantable y la esencia vital que aportaron a la defensa del imperio. Sus hazañas se entrelazaban en las páginas, convirtiéndose en leyendas vivas que desafiaban el olvido. Las noches romanas se llenaban con el crepitar de las hogueras, donde las historias de los lictores eran contadas con reverencia y asombro. A la luz titilante de las antorchas, las mesas se convertían en un escenario donde se revivían los días de gloria, cuando estos guardianes se alineaban con disciplina, enfrentando los vientos tumultuosos de la historia. En el firmamento de la memoria, los lictores se alzaban como constelaciones, guiando la narrativa del esplendor de Roma. Aunque su número menguaba con la decadencia del imperio, su presencia resonaba en cada recuerdo, recordándonos la solemnidad y la importancia de su papel en la salvaguarda de la autoridad. A pesar de su desaparición física, el legado de los lictores perduraba como un eco persistente
en las epopeyas que relataban la grandeza y la decadencia de Roma. Su ausencia física no disminuía su impacto, sino que lo magnificaba, convirtiéndolos en guardianes inmortales de una era irrecuperable. En el epílogo melancólico del Imperio Romano, los lictores, guardianes incansables del poder, se desdibujaban en la penumbra de una grandeza que se desmoronaba. Su extinción no marcó el final, sino el nacimiento de una inmortalidad labrada con los hilos de la historia. Mientras el telón descendía sobre el escenario imperial, los lictores, antaño protectores activos, se convertían en sombras inquebrantables. No obstante, su espíritu intrépido perduraba en las crónicas que relataban la lealtad inquebrantable y la esencia vital que aportaron a la defensa del imperio. Sus hazañas se entretejían en las páginas, transformándose en leyendas vivas que desafiaban el olvido. Las noches romanas se llenaban con el crepitar de las hogueras, donde las historias de los lictores se contaban con reverencia y asombro. A la luz titilante de las antorchas, las mesas se convertían en un escenario donde se revivían los días de gloria, cuando estos guardianes se alineaban con disciplina, enfrentando los vientos tumultuosos de la historia. En el firmamento de la memoria, los lictores se erigían como constelaciones, guiando la narrativa del esplendor de Roma. Aunque su número menguaba con la decadencia del imperio, su presencia resonaba en cada recuerdo, recordándonos la solemnidad y la importancia de su papel en la salvaguarda de la autoridad. A pesar de su desaparición física, el legado de los lictores perduraba como un eco persistente en las epopeyas que relataban la grandeza y la decadencia de Roma. Su ausencia física no disminuía su impacto, sino que lo magnificaba, convirtiéndolos en guardianes inmortales de una era irrecuperable. Así, la narrativa de los lictores, enredada en el crepúsculo del Imperio Romano, persiste como un relato cautivador que nos transporta a tiempos donde el deber y la lealtad eran las columnas que sostenían una civilización, ahora perdida, pero eternamente viva en las páginas del pasado. En el desenlace triste del Imperio Romano, los lictores, fieles guardianes del poder, se desvanecían en la oscuridad de una grandeza que se desmoronaba. Su desaparición no marcó el fin, sino el inicio de una inmortalidad forjada con los hilos de la historia. Mientras el telón caía sobre el escenario imperial, los lictores, una vez protectores activos, se convertían en sombras persistentes. Sin embargo, su espíritu indomable perduraba en las crónicas que relataban su lealtad inquebrantable y la esencia misma de su deber. Sus gestas se entretejían en las páginas, convirtiéndose en leyendas vivas que desafiaban el olvido. Las noches romanas resonaban con el crepitar de las hogueras, donde las historias de los lictores se contaban con reverencia y asombro. A la luz titilante de las antorchas, las mesas se convertían en un escenario donde se revivían los días de gloria, cuando estos guardianes se alineaban con disciplina, enfrentando los vientos tumultuosos de la historia. En el firmamento de la memoria, los lictores brillaban como estrellas, guiando la narrativa del esplendor de Roma. Aunque su número disminuía con la decadencia del imperio, su presencia resonaba en cada recuerdo, recordándonos la solemnidad y la importancia de su papel en la salvaguarda del orden. A pesar de su desaparición física, el legado de los lictores perduraba como un eco persistente en las epopeyas que contaban la grandeza y la caída de Roma. Su ausencia no disminuía su impacto, sino que lo magnificaba, convirtiéndolos en guardianes inmortales de una era que ya había pasado. Así, la historia de los lictores, tejida en el crepúsculo del Imperio Romano, persiste como un relato cautivador que nos transporta a una época donde el deber y la lealtad eran las columnas que sostenían una civilización, ahora desvanecida, pero eternamente viva en las páginas del pasado. Y así, concluimos nuestro viaje a través de la fascinante historia de los lictores, esos guardianes valientes del antiguo Imperio Romano.
Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el pasado, explorando las páginas de un tiempo lleno de deber, lealtad y grandeza. Antes de nos despedir, los invito a dejar sus comentarios abajo sobre lo que han aprendido hoy. ¿Qué aspectos de la historia de los lictores les intrigaron más? ¿Cómo ven su papel en el grandioso escenario de Roma? No olviden darle like a este video si disfrutaron de la narrativa y, por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo a suscribirse al canal para no perderse futuras exploraciones históricas y relatos cautivadores. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.